Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La mejor vitamina D. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte de cuál es la mejor marca de vitamina D. No hay ninguna mejor que esa. Jorge, no te rías, ¿ok? No te rías, ¿ok? También resulta ser la más barata. Voy a hablar un momentito, voy a la pizarra para hablarte de la vitamina D. En episodios anteriores he estado hablando de descubrimientos que se han hecho recientes, de cuál es la importancia crucial de la vitamina D en la salud. Estamos hablando de la vitamina D, D de dedo, ¿ok? La vitamina D, vamos a empezar por decir que su forma activa es lo que llaman vitamina D3. Así que si usted fuera a suplementarla, pues asegúrese que es vitamina D3, porque esa es la forma activa. Ahora, la mejor vitamina D es una vitamina que se absorbe muy bien. Quiero empezar por decirle que la vitamina D evita el cáncer. Está comprobado que la vitamina C evita el cáncer. La D evita el cáncer. De hecho, la vitamina D es una vitamina que evita la osteoporosis, porque el hueso se pierde y el cuerpo no puede absorber el calcio si no tiene vitamina D. Usted se puede tomar todas las tabletas de calcio que usted quiera, pero si no hay vitamina D, el cuerpo no puede hacer nada con eso. De hecho, el cuerpo humano necesita dos elementos para usar el calcio. Necesita el magnesio y necesita la vitamina D. Si tiene magnesio y vitamina D, puede absorber el calcio. Entonces no va a haber osteoporosis. La vitamina D es una vitamina que tiene que ver mucho con la depresión. Se ha visto que las personas que están muy deprimidas, con problemas de tipo emocional, tienen deficiencias de vitamina D. Así que la vitamina D está envuelta en prácticamente todas las funciones de salud del cuerpo. Algo que debes saber es que no existe ni una sola célula en el cuerpo que no tenga receptores para la vitamina D. Eso le dice algo, porque si está en el diseño divino de que todas las células tienen receptores para la vitamina D, es porque se necesita. Pero quiero también compartir otro dato con ustedes. La única vitamina que no tiene la leche materna para el bebé es la vitamina D. O sea, la única vitamina, o sea, la leche materna, la leche para el bebé, tiene toda la vitamina. No le falta ninguna, excepto la D. Eso resulta ser una pista que nos dice que no parece el cuerpo estar diseñado para que la vitamina D se ingiera. Como que no es para algo que se va a entrar por la boca, ¿me sigue? La pista es que realmente la mejor forma de vitamina D, y está comprobada, es el sol. Esta es la mejor forma de vitamina D. El sol es el que provee la vitamina D más perfecta y la más absorbible. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque cuando el sol, la luz del sol, toca la piel, en cualquier parte que la toque, el colesterol que está dentro de su cuerpo produce vitamina D3. Pero el tipo de vitamina D3 que produce la piel de su cuerpo en presencia de los rayos solares no es cualquier vitamina D3. Es una vitamina D3 sulfatada. Sulfatada es que es en forma de sulfa. Sulfur le llaman los americanos en inglés, ¿no? La forma sulfatada es una forma que es soluble en agua. Como la sangre está llena de agua, la sangre es 94% agua, esta vitamina D3 que se produce por el sol, que es sulfatada, es muy distinta a la vitamina D que usted compra y ingiere en una cápsula, porque esa no es sulfatada, esa es en aceite. Y como los aceites no mezclan bien con el agua de la sangre, porque el agua y el aceite no mezclan bien, pues no se absorbe ni remotamente tan bien como se absorbe la vitamina D sulfatada que producen los rayos del sol. Entonces, cuando usted toma un poco de sol en la piel, y no es mucho lo que necesita, se produce vitamina D3 sulfatada, que es la que combate el cáncer, que es la que evita problemas con la diabetes. Está demostrado que mientras más alto esté el nivel de vitamina D, menos probabilidades hay de una persona tener diabetes, ¿no?
muchos de los diabéticos tienen severas deficiencias de vitamina D. Ahora, otro dato que debe saber es cuánto tiempo usted tiene que recoger de sol, ¿no? Pues solamente suficiente tiempo como para usted ver que la piel empezó a ponerse un poquito rosada. Para todo el mundo va a ser un poquito distinto porque todo el mundo tiene distinta receptividad, ¿no? Nos han metido muchísimo miedo con el tema de la luz solar, pero ese miedo viene en gran parte porque esa luz solar, si es excesiva, entonces empieza a producir daño. Pero usted toma sol, y si toma sol y lo toma solamente hasta que tiene un poquito de rosado, ya tiene vitamina C, vitamina D, por los próximos 2 días. Le dura de 2 a 3 días solamente una tomadita de sol que usted tome hoy. Así que dura de 2 a 3 días y se produce suficiente. El nivel óptimo de vitamina D es llevarlo en laboratorio de 50 a 70 nanogramos por mililitro. ¿Okay? Este es el nivel óptimo. No se crea eso que dicen los laboratorios de que tiene que ser de 40 a 60. Eso está pasé. Eso se demostró que no es así. El nivel óptimo de vitamina D en un laboratorio debe ser de 50 a 70. Ahora, como es el sol el que más barato la produce, porque no le va a costar nada, asegúrese de que cuando tome sol no pase del punto de estar un poquito rosado, ¿no? Si usted tiene la piel oscura, va a tener que estar más tiempo porque la piel oscura absorbe menos los rayos del sol. Ahora, ¿a qué hora los tomo? Y aquí viene otra cosa interesante que se descubrió. Se decía que uno debería tomarla por la mañana o por la tarde, pero se ha descubierto algo, y es que durante el día, a las 12 del mediodía, más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en este periodo es que más efecto de creación de vitamina D se produce. Es en el punto donde más fuerte está el sol, pero hay un detalle, que los rayos del sol están compuestos de 2 tipos de ondas. Están los rayos UVA, que es ultravioleta A, y están los UVB. Los UVA son rayos que pueden ser muy dañinos y causantes de cáncer. Esos UVA son bien altos en estos horarios, en todos los horarios del día. Pero los UVB, que son los que producen la vitamina D eficientemente, son más fuertes. Los rayos saludables, los que producen la vitamina D3, son más fuertes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Por lo tanto, con un poquito de sol que usted coja hasta que se ponga rosadito, de 10 a 2 de la tarde, es el mejor momento de tener esos rayos ultravioleta B, que son los que producen la vitamina D3, que son los que le evitan el cáncer y todos los otros problemas por falta de vitamina D. Así que ahí lo tiene. Es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, suficiente minuto para que esté un poquito rosado y ya tiene suficiente vitamina D3 para protegerse. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.